Vamos a revisar, como bien Lucía en la introducción, vamos a tratar de romper esquemas frente a lo que sucede con un proceso de gestión de auditorías internas. Los procesos de gestión de auditorías internas en las organizaciones, evidentemente no en todas, pero hay una práctica que tiende a ser algo sistemática, es que se volvieron en una herramienta única y exclusivamente para evaluar criterios de cumplimiento, en este caso, por ejemplo, frente a 9001 y nada más. Ese, tendré que decirles, es uno de los objetivos que incluso aparecen en requisitos de la norma, pero no significa que sea el único y quizás el más importante de todos. Entonces vamos a mirar cómo realmente tratamos de que ustedes vean una perspectiva muchísimo más amplia de la forma en la que uno realmente agrega el famoso concepto de valor, que también tiende a ser un concepto no muy estandarizado, ni muy aplicado, y mucho menos aterrizado a una realidad en un proceso de gestión de auditorías. Pues vamos a empezar a revisar las tres variables que manejó en su momento, nos presentó Lucía. Son tres componentes que generan valor. Voy a profundizar en dos de ellos, que son en los que puede tener un auditor mayor cercanía para su implementación, pero no significa que sea el único que se pueda desarrollar. Como les digo, van a haber tres. El tercero de ellos probablemente no va a ser el que se desarrolle de manera aplicada y en términos de tiempos pues cortos, salvo que el sistema de gestión sea muy maduro. Aquí sí la condición aplica para sistemas de gestión que ya estén implementados durante mucho tiempo, porque esta condición sí requiere cierta madurez, pero la vamos a mirar al finalizar. Vamos a iniciar con la primera y una de las más importantes. Ten en cuenta que todos los sistemas de gestión, pero hay uno que especialmente tiene un criterio clarísimo de alineación. Alineación, entiéndanlo como el grado en el que un sistema aporta la estrategia de una organización, es 9001. 9001 lo tiene incluso como requisito en uno de los apartados de la política. Dice que el sistema tiene que ser adecuado a las directrices estratégicas. Eso es alineación. Eso es alineación. Ahora, lo que les quiero decir es que esto no es que haya sido un elemento nuevo de la norma. Esto siempre ha estado el tema de aporte a organización. Lo que pasa es que este componente que hoy es requisito, antes estaba en uno de los principios, que era el de enfoque por procesos. Entonces, en el enfoque por procesos se manifestaba que uno debería establecer esa unión o esa estructura funcional para ayudarle a la organización a cumplir sus criterios en términos de eficacia y eficiencia. Así es como se plantea y así es como ha estado incluso el principio. Sigue manteniendo esa condición. Entonces siempre ha estado. Lo que les quiero decir es, va a sonar duro, lo que les voy a decir en este momento es, si ustedes no logran demostrar que el sistema, más allá de que sea conforme y que sea eficaz, no logre aportar a estrategia, no hay absolutamente nada que hacer. ¿Sí? Es decir, este tipo de sistemas que únicamente están en función de evaluar el sistema por sí mismo, de que el sistema por sí mismo sea eficaz, de que el sistema solo sea conforme, que el sistema por sí solo sea adecuado, eso realmente no tiene mayor sentido. Entonces, el primer elemento de evaluar estrategia, ¿de dónde parte? Pues parte de una condición que es bastante interesante en los sistemas de gestión y tiene que ver con dos componentes. Entonces, ustedes están viendo acá la fórmula matemática, si me lo permiten, para definir la planificación de un sistema. Es una fórmula bastante interesante. Eh, discúlpenme que voy a cambiar un poco el modo de presentación. Ya, ahora me devuelvo porque hay un elemento que sí es fundamental. Resulta que la estrategia del sistema, vuelvo y les digo, no funciona por sí misma. Es decir, ningún sistema puede sobrevivir por sí mismo. Nada, absolutamente ningún sistema está en función de que cumpla sus criterios. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, a veces hemos tenido la práctica de que así es que se debería evaluar un sistema. Resulta que por encima del sistema está otro elemento más importante que es este, que es la estrategia de la organización. Y ese también tiene una fórmula matemática, que es direccionamiento por planificación. Son dos, es la manera como define uno una estrategia en una organización. Es decir, el direccionamiento, ¿qué es?
es el norte que yo tenga definido. Puedo tener una estructura de una mega, puedo tener un cuadro de mando integral, un modelo Canvas, o si soy una pyme, puedo tener un presupuesto estructurado a una determinada escala de tiempo, quizás corta. Eso es direccionamiento, el norte. Y la planificación es cómo lo voy a lograr, ¿de acuerdo? El sistema tiene un direccionamiento muy parecido, una estrategia muy parecida a la de la organización, solamente que aquí se incluye un componente adicional, que es el tema del liderazgo. Pero lo primero que uno tiene que evaluar cuando uno va a hacer una auditoría es mirar toda esta estructura que está acá, realmente, si más allá de que el sistema logra cumplir objetivos y que es eficaz y que en las auditorías logra evaluar que los requisitos de la norma se cumplen, que eso es completamente válido, es demostrar si con todo eso, esta estrategia del sistema es capaz de ayudarle a la organización en algo. Entonces, lo que les quiero decir es que en una auditoría debería poder demostrarle a la alta dirección que el sistema es útil. Y útil no necesariamente significa que es eficaz, ¿de acuerdo? Suena duro decirlo, pero es para que lo tengan presente. Hay una diferencia entre, entre que un sistema sea eficaz a que un sistema sea útil. Yo puedo mostrar eficacia de muchas maneras, pero no necesariamente esa eficacia demuestra serle o demuestra aportar a la estrategia de una organización. Ahí está el gran aporte de un auditor, que me demuestre que el sistema sí me está sirviendo para algo, ¿sí? Y sirviendo significa que me esté aportando a mí como organización. Ese es el primer elemento. Ahora, una de las preguntas que empieza a salir es, bueno, ¿y yo cómo audito eso? ¿Cómo logro yo auditar estrategia del sistema vinculada a la estrategia de organización? Entonces, para eso les presento este pequeño mapa, que es una ruta de navegación que puede ayudarles a ustedes a entender cómo realmente yo puedo demostrar que el sistema sí le sirve o no a una organización. Entonces, el que tengamos los temas actualmente de evaluación estratégica muy fuertes en los tres sistemas, en los más comunes, 9, 14 y 45, son sistemas de gestión estratégicos porque están relacionados directamente con el entorno. Eh, Eso a mí me determina que yo como auditor desarrollo una competencia que antes no estaba, pero hoy es muy necesaria, y es esta, es entender el pensamiento estratégico de una organización. Es decir, si me presenta el día de mañana un modelo Canvas, no es que yo abra los ojos y diga, ay, Dios mío, esto aquí hay 9 bloques y yo no sé de lo que me están hablando, no tengo ni idea de esto, cómo funciona. O si me presentan un cuadro de mando que es que perspectivas y yo no tengo ni idea de eso qué significa. Esto determina que el auditor tenga una estructura muy técnica e importante frente a la manera en que una organización ha definido su estrategia, con modelos o con estructuras. Porque es que lo primero que yo tengo que hacer, y aquí es donde viene, aquí va a darles una pequeña orientación de la forma en que lógicamente uno planifica un sistema y también cómo lo audita. Entonces, el primer gran componente que uno debería tener en consideración es revisar la estrategia que una organización ha definido. Ahora, ¿qué es un requisito de norma? No. Es decir, yo no puedo poner una no conformidad porque es que la estrategia y la organización es o no es. La no conformidad no va por ahí. Pero lo primero que tengo que hacer como punto de partida para auditar estrategia del sistema es entender la estrategia de una empresa. Es decir, cómo la organización ha definido sus condiciones dentro de qué cosas, dentro de un entorno. Entonces yo pregunto estrategia y luego le digo, mire, esta estrategia quisiera entender cómo es que se adecua y cómo es que se despliega en las variables del entorno. Entonces, entendiendo cómo funciona la estrategia, empiezo a mirar la alta dirección, cómo moldeó esa estrategia dentro de las variables de contexto. Entonces, lo primero que tendría que hacer es eso. Para cuando yo entienda que evidentemente hay una relación entre ambos componentes, lo siguiente que tengo que hacer es, cuando la alta dirección ya me determina todas las variables de contexto que determinaron que la estrategia se fuera hacia un lado o al otro, empiezo yo a entender y a hablar con la alta dirección es, bueno, ahora ya entendiendo cómo es que su estrategia se acomoda en el entorno, quisiéramos empezar a entender qué elementos del sistema usted ha determinado que son necesarios para que le aporten a la estrategia de la organización. En otras palabras, la alta dirección tendrá que responderme es qué estrategias de la organización son ahora responsabilidad de cumplimiento por parte del sistema de gestión. Esa pregunta es de las primeras que yo tendría que hacer y él me tendría que responder. Ahora, ¿en dónde estaría la respuesta a lo que me diga el gerente? Porque acuérdense que un gerente, y ustedes lo saben por norma, el contexto puede no estar documentado.
Entonces, el DOFA no es un requisito, el PESTA no es un requisito, el análisis de referencia competitiva no son requisitos, nada de eso. El contexto puede estar no documentado. La norma dice, mire, yo no pido información documentada. Entonces, pueden ustedes encontrarse con que tengan que auditar con poca documentación. Pero más allá de que tengan o no tengan documentación, lo más importante es entender cómo la alta dirección determinó qué variables de la estrategia de la organización son responsabilidad del sistema y cómo el sistema las refleja. Ahora, ¿en dónde las debería haber reflejadas el sistema? Pues acá, en la política. O sea, la política debería demostrarme esos componentes estratégicos que evidentemente están, si hablamos de un sistema de calidad, pues mucho de la estrategia de una organización pues le está apuntando, claro, a unos temas financieros, pero finalmente el core de una organización es apuntarles a un producto o un servicio que cumpla especificaciones, porque de eso depende el nivel de ventas a partir de qué tantos clientes logra capturar con ese servicio o con ese producto que venda, ¿de acuerdo? Entonces, la política debería empezar a reflejar esas variables, debería reflejarlas de alguna manera, ¿sí? Para entender cómo funciona ese esquema. Entonces, aquí empezamos a cambiar un poco la estructura de cómo se formula una política, porque estamos acostumbrados a ver que es que un ejemplo típico de política. Somos la empresa XYZ comercializadora de calzado que satisface las necesidades del cliente con personal competente y empleos de mejora continua. De pronto algunos de ustedes han oído ese tema, ¿sí? Ahora, ¿que esa política cumpla? Pues lo que dice la norma, sí. Ahora, ¿que sirva para algo? No sé. De pronto sí, de pronto no, ¿sí? Eh, pero uno, cuando empieza a ver políticas tan generales, empieza uno a encontrar que quizás esa relación entre sistema y estrategia no es tan clara. Porque es que si la estrategia de la organización es muy específica, ¿por qué la política es tan general? No, ahora, eso está mal, no. Pero yo podría ya empezar a entender desde la misma redacción de la política qué tanto grado de alineación hay entre lo que la estrategia de la empresa dice y lo que el sistema puede contribuir frente a ella. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es, entendiendo esas dos variables, yo ya podría mirar qué tan alineado no es la política con las necesidades de organización, desde el punto de vista de su estructura. Ahora, si es general, empiezo yo a profundizar. Entonces, si me dice qué es esa política que vimos, entonces yo empiezo a preguntarle al gerente, oiga, demuéstreme, quisiera revisar, es qué partes de la política que usted tiene aquí relacionadas le están apuntando a qué componentes de estrategia organizacional para entender el sistema cómo ayuda o cómo aporta. Ahora, algunas seguramente están en la política, otras pueden estar en otra parte, pero necesito entender que el gerente me despliegue esa relación, ¿sí? Ahora, ¿por qué es obligatorio esta condición? Por lo que les digo, porque la política me dice que tiene que ser alineada con las directrices estratégicas. Luego, eso significa que en la política tiene que existir esa relación directa, ¿sí? Tiene que existir, como sea, pero me tendrá que mencionar en alguna parte de la directriz de la política y en los objetivos que se está midiendo parte de la estrategia de organización. ¿Listo? Ahora, esto tiene un orden lógico, completamente claro. ¿Y por qué esa relación directa entre política y estrategia? Por una sencilla razón. Aquí yo les mencioné que existía un componente de entrada que se llama el contexto. Todas las empresas planifican su estrategia con base en el contexto, todas, no hay absolutamente ninguna que tome decisiones estratégicas sin análisis del contexto. Ahora, que el análisis de contexto sea poco o mucho, eso dependerá del nivel de información que tenga una organización, de los recursos que pueda destinar para incrementar la información de su contexto, pero todas, absolutamente todas, planifican con base en temas de contexto, ¿de acuerdo? Todas. Ahora, si la estrategia se define con base en el contexto, la de la organización, pues ¿qué se le dijo al sistema? Haga lo mismo. Si la empresa planifica con base en el contexto, yo necesito que la estrategia del sistema y de la organización sean completamente consistentes. ¿Y cómo garantiza que ambas estrategias sean consistentes con el mismo elemento de entrada? Por esa razón, el primer requisito de la norma se llama contexto de la organización, no se llama contexto del sistema de gestión. ¿Sí? El sistema no tiene un contexto. El sistema adopta el contexto de la organización para saber cómo le puede ayudar a una empresa a cumplir sus propósitos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya empezamos a entender el contexto, cómo se despliega en el sistema, a través de la política, empezamos a revisar después con la alta direcciones, empecemos a determinar cómo cuantifica usted las intenciones. Acuérdense que la política tiene promesas, por eso hoy se le llama promesa valor. Las promesas se pueden incumplir, a veces sí,
Lamentablemente a veces se pueden incumplir, pero ¿cómo sé si le incumplo o no le incumplo? Pues porque tengo un criterio, un parámetro de medición. Pues de ahí me aparecen los famosos objetivos, que es la forma en que yo cuantifico la política. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema de objetivos? Que es muy importante para evaluar este tema. En sistemas que ya son maduros, yo tendría que revisar qué tanto grado de exigencia le estoy haciendo, estoy dando al sistema para que me ayude a cumplir estrategia. Es decir, lo que ustedes deberían ver como auditores con el paso del tiempo es que el sistema no se me quede estático y los objetivos queden completamente establecidos con el mismo patrón de medición de hace 5 o 6 años. Entonces tengo el mismo objetivo con la misma meta. Y si uno, pero si los resultados empiezan a ser ya cercanos al objetivo, se han cumplido, ¿por qué se mantiene con la misma meta? No debería ser. Lo primero que ustedes deberían revisar es, oiga, ¿por qué sí o por qué no hay ajustes en los objetivos del sistema? Ahora, ¿quién me podrá determinar qué tanto nivel de presión le exijo yo a los objetivos del sistema? Pues el análisis del contexto. Ese es el que me empieza a determinar y yo puedo entender como auditor qué tanto grado de exigencia debería tener el sistema. Les pongo un ejemplo. Si yo soy una empresa que voy a exportar a Ecuador, a Perú y a Panamá y tengo evidentemente una estructura que debo definir para esos temas, pues yo puedo tener una serie de objetivos del sistema relacionados con temas de eficiencia operativa y con temas de eficacia. Pero si yo voy a ampliar los límites, y voy a ampliar las metas y voy a ampliar los mercados, pues seguramente el nivel de exigencia que yo le tengo que establecer a los productos productivos tendrá que ser mayor si, si yo tuviera un nivel de exigencia el mismo sin haber penetrado esos tres mercados. El nivel de exigencia tiene que ser mayor, porque necesito, con los mismos recursos, incrementar mi nivel de productividad para lograr exportar, o si no, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ahí es donde uno debería empezar a mirar el sistema, cómo incrementa productividad para lograr llegar a esos mercados nuevos, más de no dejar por fuera el mercado actual que tiene. Eso lo puedo yo ver en objetivos. Entonces, no tiene sentido que yo tenga unos niveles de productividad iguales a los que se plantean cuando tengo un incremento en ventas por unos mercados potenciales que genero. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ahí es cuando ustedes tendrán que analizar estratégicamente si los objetivos del sistema están pensados no únicamente para lograr cumplir el mercado actual, sino que están pensados también para apoyar el cumplimiento de los productos y de los servicios que vamos a entregar a mercados internacionales. Ahí es cuando uno empieza a ver las desviaciones entre lo que dice el sistema y lo que realmente empieza a medir desde el punto de vista estratégico. Ahí generalmente se empiezan a ver algunas desviaciones. Esto es lo que ustedes empezarían o tendrían que empezar a revisar desde el punto de vista estratégico, que me demuestre la alta dirección que esto sí tiene una relación lógica, estructural, y que no es un cúmulo de requisitos puestos que la norma me pide y que el gerente saca la política y yo leo la política y la reviso contra 9001 y digo, sí, tiene todo lo de la política. Pues sí, pero el tema no es que tenga lo de la política, es si con la información de la política yo logro demostrar que ese direccionamiento del sistema que está en la política es consistente con las necesidades de la organización, dadas por un contexto. Son dos temas diferentes, ¿de acuerdo? Son dos temas diferentes. Entonces, la primera recomendación es, hay que abrir un poco la perspectiva a que no nos quedemos en el cumplimiento literal del requisito, sino que hablamos perspectivas y entendamos que más allá del debe hay una intencionalidad. Por eso les digo, ojo con el tema de alineación o adecuación a las directrices estratégicas, que a veces pasamos el requisito por encima y ni lo auditamos o lo miramos por encima. Ese es quizás de los más importantes. Pues les digo, el de alineación con directrices estratégicas es básicamente utilidad. Demuéstrame que el sistema está aportando a la estrategia. Eso es un sistema útil, ¿de acuerdo? Esto es en términos generales la forma en la que uno empieza a pensar la auditoría desde el punto de vista estratégico. Entonces, después, ¿qué es lo que hago? Cuando voy a auditar los procesos, empiezo a mirar cómo los procesos operativamente están cumpliendo esas directrices estratégicas que son claves para los temas de exportación de productos que yo tengo en diferentes mercados. Entonces, me voy a los procesos productivos y empezamos a auditar de manera completamente exhaustiva los temas relacionados con el incremento de los niveles de productividad, sin sacrificar calidad de producto, por ejemplo. Entonces, me cambia el foco de la auditoría. Entonces, en lugar de ponerme a revisar controles operacionales,
de manera secuencial con base en un procedimiento, me voy a enfocar en aquellos controles de los cuales va a depender que yo incremente productividad, en un sentido, y dos, reviso controles operacionales para medir el nivel de eficacia que me logren garantizar que el incremento en niveles de productividad no está sacrificando calidad del producto o del servicio que estoy generando. Entonces, ahí tengo niveles de auditoría estratégica desde el punto de vista operacional. Pero si racionalmente no despliego estrategia de la organización en estrategia del sistema y estrategia del sistema en esquemas operativos, pues la auditoría me va a quedar completamente suelta. ¿Sí? ¿Qué es lo que a veces suele suceder? Entonces, a veces nos quedamos en relativamente medio auditar algo de alineación hasta aquí, pero después no desplegamos y miramos si lo que yo dije operativamente que está acá y que está acá, en plan para cumplir objetivos, si todo eso que yo dije ahí lo estoy aplicando en los procesos del sistema de gestión. Entonces, aquí empieza a cambiar la forma en que desarrollamos auditorías internas, ¿de acuerdo? Entonces, el primer gran elemento es auditen estrategia dentro del sistema de gestión. Eso se llama una auditoría estratégica. Demuéstrenle a la alta dirección que el sistema, más allá de que sea conforme o que sea eficaz, es útil, que es teóricamente, si soy eficaz y si soy conforme, en consecuencia debería ser útil o alineado. ¿Listo? Ahora, esto de acá es un pequeño nota de pie de página y es, ¿por qué aparece el liderazgo acá? Ahora, no significa que el liderazgo no esté en el direccionamiento y planificación, es decir, en la estrategia de la organización. Lo que pasa es que cambia el posicionamiento. ¿Por qué razón? Porque el liderazgo es la base estructural de estos temas. Es decir, es una condición completamente que está obligatoriamente en una organización. ¿O es que acaso ustedes han visto un gerente que siendo octubre, llegando a octubre del año pasado o septiembre, empiecen a decirle, oiga, señor gerente, ¿y qué vamos a hacer para el año entrante? No, tranquilo, mijito, no se preocupe que cuando lleguemos a enero, miramos a ver qué hacemos. Eso no sucede. Es decir, la estrategia organizacional es una condición de supervivencia. Y por esa razón es que el liderazgo está completamente presente. Por eso el gerente empuja, presiona, reúne el equipo, pide la información, todo, porque sabe que de eso depende que si lo hagamos, si lo hacemos bien en el último trimestre, últimos 4 meses del año, pues cuando cojamos ese plan estratégico, lo implementemos, pues vamos a lograr resultados completamente claros. O si lo proyecto a más años, igual. ¿Qué es lo que pasa en los sistemas? Que a veces se nos olvida que este señor sistema está vinculado con esto. Entonces, si el gerente no detecta esa relación, adivinen qué pasa, que cogen al pobre coordinador y le dicen, mijitico Santiago, hágame usted esto y dígame de dónde firmo. ¿Listo? Por eso es que cuando los sistemas de gestión tienen un liderazgo igual a cero, miren lo que pasa con la fórmula. Como esto es factor multiplicación, significa que si yo tengo un liderazgo igual a cero, es decir, no participa la alta dirección en absolutamente nada, significa que la estrategia del sistema de gestión de calidad es igual a cero. ¿Y cero qué significa? ¿Que no es conforme? No, puede ser conforme con los requisitos de norma. ¿Que no es eficaz? No. Puede mostrar eficacia con los indicadores y yo muestro los datos de los indicadores y los objetivos y yo demuestro que el sistema es eficaz. Entonces, ¿qué es lo que hace que el liderazgo sea cero y que yo no pierda ni eficacia, ni conformidad, ni ninguna de las variables que me pide la norma? Pues la más importante es que a pesar de que el sistema puede ser conforme y pueda ser eficaz, ¿qué es lo que no es? Es útil. No es un sistema útil. Es decir, no demuestra que aporte a la estrategia de una organización. Eso es lo que pasa cuando tenemos la ausencia de este personaje en la fórmula matemática. Entonces, ¿cómo demuestro yo que hay liderazgo? Cuando yo demuestro que este señor lógicamente me responde por estas variables de una manera estructurada. Me lo responde de manera organizada, sabe vincular de dónde proviene la política, con qué variables del contexto, sabe por qué los objetivos tienen esas metas constitutivas porque dependen de una variable del entorno de la estrategia, sabe por qué se definieron estos riesgos y oportunidades y qué tipo de controles se establecieron o planes de acuerdo a las necesidades del sistema para aportar a estrategia, sabe identificar adecuadamente los cambios críticos que el sistema se va a ver abocado con procesos de exportación a esos tres países, sabe los cambios que el sistema tiene que desarrollar para lograr esos criterios de exportación que se tienen a esos tres o esos cuatro países o esas zonas geográficas, lo tiene perfectamente claro. Pero si no hay liderazgo y lo audito, él empieza a responderme de manera desorganizada, con una política
que empieza a echarme carreta, pero no la vincula con el entorno. Los objetivos no saben de dónde salieron ni en qué parte están relacionados con la política. Los riesgos salieron de una matriz, pero no tiene ni uno ni la más remota idea de esa matriz de dónde salió o cómo se relaciona con el entorno, mejor dicho. Entonces, de manera independiente, la alta dirección me puede dar respuesta por todos estos requisitos completamente. Él me puede responder por todo esto, divinamente. Pero lo que tengo que revisar es si esta estructura suelta, donde yo le pregunto por requisitos sueltos, yo logro auditársela, o sea, logro auditar de manera organizada y estructural para que él me demuestre que el sistema de gestión es una herramienta que contribuye a la estrategia. ¿De acuerdo? Entonces aquí hoy un pequeño resumen de cómo se audita estrategia y de la importancia de hacerlo a la luz de un sistema de gestión. Para terminar únicamente, discúlpenme que sea así como tan breve en algunos temas. Esto nos daría para hablar muchísimo más. Pero esto es para que se lleven ustedes una idea de cómo lógicamente la norma plantea los requisitos. Miren, contexto 4.1, política 5.2, enfoca al cliente 5.1.2, roles y responsabilidades 5.3, riesgos y oportunidades 6.1, objetivos 6.2.1, plan para cumplir objetivos 6.2.2 y cambios 6.3. Ah, y aquí mire, faltó el 5.1, liderazgo. Ahí les presento el orden de la norma. Hay un orden estructural, hay un esquema, hay un rompecabezas que hay que saber armar. Entonces, el éxito en los sistemas de gestión no es que uno sepa los debes, porque eso está en la norma, eso no tiene problema. El éxito de un sistema radica en entender las interacciones, las relaciones entre requisitos. ¿Qué es lo que está acá? ¿Cómo se relaciona el 6.2.1 con el 6.1 y con el 4.1? ¿Cómo se relaciona el 5.2 con el 4.1 y con el 6.1? ¿Cómo se relaciona el enfoque al cliente con el 5.2, con el 4.1, con el 5.1? ¿Cómo relaciono yo eso? Ahí está el éxito del sistema. Y eso es lo que ustedes como auditores tendrán que revisar. Porque si este rompecabezas es un desastre, yo no le levanto la no conformidad ni por 5.2, ni por 5.1.2, ni por 6.2.2, ni por 6.1. Le puedo levantar una no conformidad por cada requisito. ¿Yo por cuál se la levanto? Por 5.1. ¿Qué le estoy diciendo? Que todo el esquema de lo que está ahí, de ahí para adelante, usted no tuvo ninguna injerencia, ninguna participación lógica y estructural, y eso lo que finalmente demuestra es que no hay compromiso frente al sistema. Y eso sí es, mejor dicho, acabar con un gerente, ¿sí? Si eso llegase a pasar el día de mañana, ¿listo? Ahora no es tan fácil levantar una no conformidad por este criterio, pero es para que lo tengan presente, ¿listo? Bueno, esto es para que lo tengan en consideración. Pues cuando yo tengo los objetivos estratégicos, pues esos objetivos, estos son temas que están en la 19.011, la que habla de auditorías. Entonces aquí es para que encajemos parte de lo que ya les mencioné con temas que habla la 19.011. Entonces aquí hay una relación de, de adecuación y coherencia, ¿sí? Adecuación, coherencia, adecuación, coherencia. ¿En dónde se ve esa relación? En dos estados. Aquí, esto que está acá es la forma en que se planifica el sistema de gestión. Y lo que está de aquí para abajo es la forma en que se planifica la auditoría. Pero están relacionadas las dos planificaciones. ¿Qué es lo que dice en esa relación de coherencia, de adecuación y coherencia? ¿Qué es lo que dice la política? Que la política tiene que ser que adecuada con, con las directrices estratégicas. Entonces, aquí tenemos una relación de adecuación. ¿Qué dicen los objetivos? Que los objetivos tienen que ser ¿qué? Coherentes con la política. Entonces, es la manera en que yo despliego. Tengo estrategia de organización, la despliego en política frente al criterio de adecuación y cuando formulo los objetivos del sistema para cuantificar, determino el criterio de coherencia. Coherencia es que tengan relación directa. ¿Listo? Ahora, cuando yo voy a planificar la auditoría, que tiene que estar vinculada con toda la planificación del sistema, porque si no, no hago absolutamente nada, ¿qué es lo que me dice la 19.011? Me dice, mire, los objetivos del programa, ¿qué es lo que dicen? Que tienen que ser adecuados con qué? Los objetivos del sistema de gestión y con estos, en la medida que sea pertinente. Hay adecuación. ¿Listo? ¿Y qué me dice en coherencia? Me dice que los objetivos de cada una de las auditorías individuales que yo haga y las que haga por proceso tienen que ser coherentes con los objetivos del programa. Es decir, que lo que yo diga, que lo que yo establezca como objetivos del programa, que tienen relación directa
con los temas del sistema y de la organización, que eso yo lo despliegue y lo evalúe en dónde, pues en los objetivos de los procesos, porque es que si yo no tengo ese despliegue de esas necesidades de evaluación y no lo pongo como objetivo dentro de uno o varios procesos del sistema, entonces ¿dónde lo evalúo? ¿Qué es lo que suele suceder? ¿Sí? Entonces, aquí se planifica una cosa y aquí se planifica otra. Entonces, esto, ¿qué es lo que me interesa evaluar? El grado de utilidad. Resulta que cuando yo haga toda esta relación, hasta aquí la hago. Y aquí, hasta aquí queda perfecto. Pero después cuando planifique la auditoría, se me olvidó el tema de la alineación. Entonces aquí definí otros objetivos diferentes y aquí en los objetivos de auditorías individuales definí otros que no le apuntan a los del programa. Entonces todo el mundo terminó haciendo una auditoría de cualquier manera. ¿Listo? Entonces lo que les quiero decir es, miren que aquí hay una relación completamente esquemática y que cuando uno mire, si yo soy el coordinador de un sistema, yo tendría que ver esto en este mapa, sí, en este mapa, empezar a desplegar las necesidades de estrategia en cómo el sistema las aporta y cómo desde la auditoría evalúo esas necesidades y cómo se están cumpliendo y cómo, en qué procesos debería yo revisar que esas intenciones estratégicas se están cumpliendo. Eso debería ser un mapa completamente claro y visual para quien esté coordinando el sistema y para los mismos auditores, ¿sí? Internos. Por, porque esta es una forma en la que yo puedo auditar el proceso de auditoría. Demuéstreme que esta lógica estructural está definida y que los objetivos que usted definió en este poco de auditorías, algunos de ellos o todos le están apuntando finalmente a esto. Porque si no, yo cómo evalúo los temas de aporte a estrategia. Me queda suelto el tema. ¿Listo? Y esto es un elemento crítico para ustedes. Se los dejo como una reflexión, que fue con la que inicié esta charla. Recuerden que el tema de competencia por definición, es la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades. ¿Sí? Ahí está la definición. Pero la norma menciona que es en función de unos objetivos. ¿Sí? Y yo tengo aquí tres objetivos. Objetivos del programa, objetivos de auditoría individual y objetivos del sistema. Claramente, lo que está pretendiendo la norma es que yo desarrolle competencias en el auditor en función de qué objetivos. Pues estos que son los que él gestiona, porque el auditor no gestiona ni los del programa como auditor, ni mucho menos los objetivos del sistema como auditor, no los gestiona. Con otro rol distinto, sí, con otras funciones, sí, con otros cargos, sí, pero desde el punto de vista del rol del auditor, no. Entonces él gestiona los objetivos de cada una de las auditorías de los procesos que va a evaluar. Ahora, ¿de qué va a depender la formación de un auditor? Como esto está amarrado, ¿sí? Entonces, aquí nos fuimos desplegando de lo más grande a lo más pequeño. Llegamos a competencia del auditor, ¿sí? Haciendo esta relación. Llegamos a competencia. Es decir, la competencia del auditor es la que me va a permitir cumplir los objetivos de auditorías individuales. Si cumplo los de auditorías individuales, cumplo los del programa. Si cumplo los del programa, eh, voy a revisar la condición de cumplimiento sobre los objetivos del sistema. Y si reviso como auditor con las competencias el grado de cumplimiento de los objetivos del sistema, puedo revisar también el grado de aporte de objetivos estratégicos. Entonces, ahí está amarrada la secuencia. Ahora, ¿de qué va a depender que yo diga que a Santiago lo voy a capacitar en A, en B o en C? Adivinen de qué. Los objetivos estratégicos, ¿de qué variable dependen? Del contexto. Entonces, miren lo que va a pasar. Si cambia el contexto, cambian los objetivos estratégicos de la empresa. Luego, si cambian los de la empresa, cambian los objetivos del sistema. Si cambian los del sistema, cambian los del programa. Si cambian los del programa, cambian los de auditorías individuales. Y si cambian los de auditorías individuales, ¿qué pasa con la competencia del auditor? Cambia también. Es decir, la competencia de los auditores es también completamente flexible. Es decir, no pueden pretender ustedes que pretendiendo únicamente hacer un curso de formación de auditores que con eso ya van a tener el resto de la vida. No, es fundamental, sí, pero hay unas competencias que desde el punto de vista de auditoría no se dan, que tienen que ver, por ejemplo, con conocimiento de la estrategia de una organización. Eso no hace parte de la formación del auditor técnica. En la formación de auditor técnica miramos cómo se redactan hallazgos, cómo se sigue la senda de auditoría, cómo se definen posturas frente a los comportamientos de los auditados, absolutamente toda la forma en que hago una lista de chequeo y un plan de auditoría. Pero yo no capacito en una formación técnica en estructuras o en mapas, en mapas o en relaciones estructurales o de estrategias organizacionales. Eso yo no lo hago ahí. Eso es una competencia que se desarrolla desde el punto de vista de la organización. Entonces, lo que les quiero decir es, muy seguramente las competencias claves de las cuales van a depender los resultados
resultados de la auditoría, en su gran mayoría, pueden depender del contexto. ¿Listo? Es otra enseñanza que les quería dejar acá para que lo tengan presente. ¿Listo? Bueno, vamos con el segundo elemento, ya después de haber visto el tema de estrategia. Aquí caemos en otro problema y vuelvo a tomar el objetivo que les planteé. Entonces, como las políticas son generales, entonces adivinen qué pasa con los objetivos de las auditorías. Suele tener también el mismo problema. Entonces, si digo que la política es el ejemplo que les puse que dice todo y en el fondo no especifica, pues en los objetivos de auditoría tengo cosas como estas. Evaluar el grado de cumplimiento del proceso comercial frente a 9001, procedimientos internos, requisitos legales aplicables. Me voy al proceso de compras. Evaluar el grado de eficacia del proceso de compras frente al cumplimiento de 9001, procedimientos internos y requisitos legales. Y adivinen qué pasa con los demás procesos, que es el mismo objetivo, solamente que cambia el nombre del proceso. Ahora, ¿eso está mal? No. Lo que les quiero decir es que ese objetivo siempre tendrá que estar. Siempre. Yo siempre tendré que revisar que el proceso cumpla requisitos. Lo que les quiero decir es que no necesariamente es el único ni el más importante. Entonces, aquí es donde aparece el factor de auditorías basadas en riesgo. La auditoría basada en riesgo está sustentada en que identifique variables claves que son importantes para un proceso y que yo debería auditar. Entonces, les pongo un ejemplo. Si estamos en el caso que les presenté aquí, voy a exportar a determinados países y teóricamente el sistema me va a ayudar con eso, pues la alta dirección dice, mire, yo no voy a contratar, no voy a tener ni oficinas ni bodegas para almacenar el producto, porque eso ni flota vehicular, no voy a tener operación logística propia, nada que hacer. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Subcontrato bodegas y yo subcontrato toda la operación logística. Entonces, ¿qué es lo que le van a decir al proceso de compras? Más allá que el proceso de compras cumpla los requisitos que dice el 841, 842, 843, más el 441, más el 74, más el 75, más todos los que ustedes ya saben. Más allá de eso, lo que me interesa es, y por temas urgentes uno podría decir, oiga, yo necesito que el sistema de gestión de calidad, cuando me diga el sistema de calidad que encontró tres proveedores de transporte en Panamá, en Ecuador y en Perú, que él me garantice que son proveedores confiables. Yo le dejo esa responsabilidad al sistema de calidad. Si el día de mañana yo cojo y exporto, le entrego la operación logística a esos dos proveedores y empiezo a tener problemas de entrega, o que el producto llegó partido, llegó mal, llegó en las cantidades que no eran, o entregó lo que no era, pues yo ya sé que el sistema de calidad la embarró en todos los criterios de selección de proveedor, de selección y de evaluación. Entonces, ¿yo qué debería poner como objetivo en compras? Claro, evalúo la eficacia de compras frente a 9001, pero el tema crítico no es ese. Compras de pronto puede cumplir eso. Para mí lo que me interesa es, vamos a apretar tuercas y vamos a mirar qué tanto grado de eficacia logra demostrar compras desde el punto de vista de seleccionar y evaluar, tener proveedores confiables de transporte, de operación logística en Panamá, en Ecuador y en Perú. Entonces, yo cuando voy a auditar, me centro es en eso. Entonces, el objetivo, más allá de decir que evaluar el grado de cumplimiento del proceso de compras frente a 9001 procedimientos y requisitos legales, lo que yo puedo decir como objetivo en el proceso de compras, como segundo objetivo y quizás el principal, es, hombre, evaluar el grado de eficacia de los métodos de selección y evaluación de proveedores de transporte en Panamá, Perú y Ecuador. Miren la diferencia entre objetivos. Entonces, yo lo que tengo en un plan de auditoría son esos dos objetivos. Evalúo la conformidad y evalúo lo más importante, el tema de los métodos empleados para seleccionar y evaluar proveedores. Ahora, ahí es donde viene el criterio de auditoría basada en riesgo. ¿Le dedico el mismo tiempo a ambos objetivos? Pues no, le voy a dedicar el 70% del tiempo al segundo objetivo, al más importante, y el restante 30% del tiempo se lo dedico a los requisitos restantes de 9001, a todo lo que le aplica el proceso distinto a los requisitos de selección y evaluación de proveedores. Lo reviso por encima, porque el problema no está ahí. El elemento de riesgo no está ni en información de compras, no está en la estructura del proceso, no está en unos controles en el inventario. Ahí no está el problema en compras. El problema está en la que me garantice que los proveedores son confiables. Entonces, tengo un tiempo importante para profundizar. Esas son auditorías basadas en riesgo. Pero cuando no entiendo la auditoría basada en riesgo, ¿qué es lo que hago? Tengo 35 requisitos de norma y ¿qué es lo que hago? Tengo 2 horas. 35 requisitos dividido entre 120 minutos. Ah, no, se me toca como de a 5.5 minutos por requisito. No, pues, y eso es lo que termino uno haciendo.
Entonces, pregunta suelta, una evidencia suelta, pum. Segunda pregunta, evidencia suelta, respuesta suelta, pum. Y me la paso es haciendo esos temas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es cuando es importante que tengamos presente que eso es fundamental abordado desde la perspectiva de una organización. Estas son las auditorías basadas en riesgo, pero ¿de qué va a depender que la auditoría basada en riesgo funcione? Del objetivo. Si me pone un objetivo general, que es evaluar el grado de conformidad, ¿qué es lo que hace el auditor? Caso. Pues coge todos los requisitos y los audita. Y después va a haber un problema con la contratación de unos proveedores, le hicieron todo el trámite, los contrataron y fueron y entregaron mal. Entonces, después, ¿qué van a decir? Oiga, pero es que Santiago, hermano, le dimos 3 o 4 horas para que auditara compras y usted no fue capaz de encontrar el problema. Entonces, ¿uno qué responde? Pues es que mire el objetivo que me plantearon, mire el objetivo que me dijeron, que evaluara todo. Yo hice caso. Con las 4 horas evalué los 35 requisitos y me quedaban de a 5 minutos por requisito. Y el 841, que era uno de los 35 requisitos, pues evalué en 5 minutos una carpeta de un proveedor porque tampoco me dijeron que eran los de transporte, entonces cogí otro de materia prima y ese tipo cumplió. Es que eran los de transporte, pero ¿dónde me dijeron que eran los de transporte? Yo cogí un proveedor crítico que es materia prima, pero a mí nadie me dijo que había una necesidad estratégica de auditar estos temas porque estamos en un proceso de exportación y el sistema está aportando a que los proveedores sean confiables para entregar oportunamente. ¿Quién me dijo eso? Nadie. No me lo informaron el objetivo, no me dijeron cuál era el objetivo específico. Esas son auditorías basadas en riesgo. Entonces debemos cambiar un poco el chip para entender eh, cómo de cierta manera logramos identificar variables que sean completamente críticas y que le aporten realmente a un proceso. Entonces, cuando yo hago auditorías basadas en riesgo, lo que hago es que estoy pidiendo al auditor que me evalúe el grado de cumplimiento, de conformidad, de alineación, de conveniencia, de lo que sea, de estas variables, porque yo he determinado que son críticas para el sistema, la mayor todas, pero también muchas de ellas para la organización. Es decir, no pierdo el tiempo haciendo auditorías por cumplir un requisito que es que evalúe todo. Vuelvo y les digo que tengo que auditar el tema de la eficacia, el tema de conformidad frente al cumplimiento de requisitos de 9001. Sí, siempre lo van a tener que hacer. Pero lo que les quiero decir es que quizás ese objetivo, cuando yo tengo un sistema maduro, no va a ser el más importante. Porque no puede ser que después de 6 años, con 2 certificaciones de Icontec encima, yo todavía tenga como único objetivo evaluar el grado de cumplimiento de la 9001. Pues es que pues si he tenido 2 auditorías de certificación, a ver si no es suficiente evidencia que me demuestre que sí cumplo con 9001, o es que necesito otra. ¿Cuántas auditorías de certificación necesito para saber, para concluir que el sistema sí es conforme? No, eso no tiene, ¿sí? Eso no tiene presentación. Pero en muchas de las auditorías, ese parece que fuera el único objetivo, que no hubiera más. Entonces, la auditoría basada en riesgo se pierde. Cuando tengo objetivos tan generales, tengo un gran problema, y es que después no puedo concluir, ¿sí? Entonces, si yo tengo en proceso de compras el objetivo de que es evaluar el grado de cumplimiento del proceso de compras frente a todos los requisitos de 9001, requisitos legales y procedimientos internos, y encuentro este hallazgo, ustedes ven acá, me levantaron este hallazgo, y yo tengo un primer objetivo, y entonces yo tengo que concluir. Acuérdense que la conclusión es que la relación entre objetivos de auditoría y hallazgos. Entonces, me encontraron un hallazgo, y el objetivo era evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de norma. Y en compras hay 20 requisitos, incumplí uno. Entonces, ¿qué concluyo? ¿Que no es eficaz? No, no cumplí uno de 20. Entonces, ¿qué? ¿Digo que es eficaz? Pues no, porque no cumplí los 20. Entonces, ¿qué digo? ¿Que no es eficaz? Pues es que fue uno de 20. Y entonces, ¿qué concluyo? ¿Que más o menos fue eficaz? ¿Que 3 cuartos o 2 medios o 2 tercios fue eficaz? ¿Qué, qué me va a pasar? ¿Qué no puedo concluir? Pero si yo tengo objetivos específicos como este, no me dice evaluar el grado de cumplimiento del seguimiento al desempeño de proveedores de transporte y resulta que encontramos un hallazgo donde hay 3 proveedores que no cumplen. ¿Cuál es la conclusión? Que encontré evidencias que me demuestran que no estoy haciendo seguimiento al desempeño de proveedores de transporte. Y acá están las evidencias de este y de este señor. ¿Cuál es la conclusión? Que estos métodos no son conformes. Listo, ya concluí. Entonces, esta conclusión le sirve al de compras
para revisar qué es lo que tiene que hacer para ajustar los modelos, porque encontraron una desviación que era importante, porque esto era importante conocerlo, porque el modelo era nuevo, porque cambiaron el esquema o porque los de compra son nuevos, por lo que sea, ¿listo? Pero miren la diferencia. Entonces, no solamente la auditoría me queda general y no sé cómo orientarla, sino lo que es peor, el producto más importante de una auditoría, que no son los hallazgos, sino las conclusiones, tampoco quedan establecidas. No he dicho, la auditoría me quedó. Entonces, ¿qué es lo que recibe la alta dirección? Hallazgos de no conformidad. Yo no estoy diciendo que el hallazgo no sirva, pero es que finalmente yo necesito, a la alta dirección no le interesan las desviaciones. ¿Qué es lo que necesita la alta dirección? Tomar decisiones. ¿Y sobre qué toma decisiones una alta dirección? Pues sobre las conclusiones que salgan del ejercicio de auditoría. Sobre las conclusiones es que se toman decisiones, no sobre los hallazgos. Sobre los hallazgos se hace caso, ¿sí? Entonces ahí está el gran problema, que las auditorías no me están sirviendo como herramienta estratégica para toma de decisiones, porque es que ni vinculo la estrategia, ni tampoco hago auditorías basadas en riesgo. Entonces, la auditoría me queda como un elemento única y exclusivamente para cumplir requisitos de norma. ¿Listo? Ahí está el segundo factor. Esto se los dejo acá para que lo tengan presente y es, ojo con los temas de riesgo. Esto es un precepto para que ustedes lo revisen como auditores. Aquí les presento, esto no está en la norma de manera clara, pero quería presentarles cómo la norma establece la relación directa que hay entre gestión de riesgo y gestión del cambio. Cada vez que se identifica un riesgo, es porque es una condición que yo debería asumir y que no tengo predispuesta o que no tengo planificada a desarrollar. Eso es un riesgo. Me estoy afrontando algo que es nuevo, que no conozco. Y como no conozco, pues empiezo a tomar decisiones. Entonces, cada vez que aparece un riesgo, cuando yo planifique las acciones frente a un riesgo, yo debería tener en cuenta es qué cambios establecí en los modelos de operación, en los recursos, en lo que sea, porque esos cambios son los que van a permitir desarrollar planes de acción estructurados. Entonces, cuando ustedes vayan a auditar todo el 6.1 de riesgos y oportunidades, revisen detalladamente cómo planificó la organización los cambios frente a esos riesgos que se involucraron, porque ahí está el éxito del plan de acción, ¿sí? Ahí está el éxito del plan de acción. Entonces, si aparece que estoy en una entidad de salud, entonces que vamos a contratar un CRM pues para que atienda a los usuarios y entonces pueda programar mejor las citas. Maravilloso, eso es un cambio que viene del contexto. Yo aproveché la oportunidad del software porque tengo aquí un tema que puedo potencializar desde el punto de vista de atención de los usuarios. Cojo y instalo el software y no sé qué, y planifico y hago todo. Pero ¿qué tuvo que haber tenido en cuenta? Oiga, ese software necesita o no necesita capacitación de quienes lo van a usar. Únicamente con la lectura de un manual o con cómo lo van a hacer. Entonces, temas como esos yo debería empezar a pensarlos. Van a usar una plataforma nueva, pues lo mínimo que uno debería esperar es que haya un proceso de transición completamente estructurado, que incluya un proceso de formación, luego de aplicación de la plataforma, luego de migración. Esos son los cambios que uno tiene que planificar. Eso es lo que ustedes como auditores deberían revisar. ¿Cómo se planificaron dentro del plan de acción para el abordaje de los riesgos los cambios frente a esos riesgos identificados? Es decir, ¿qué tuve que modificar para poder afrontar de mejor manera esos riesgos que se pueden venir a futuro, sean positivos o negativos? ¿Listo? Y lo último, el tema de mejoras. Las mejoras, les decía que es el último componente de auditar mejoras, pero esto es para sistemas maduros. ¿Qué significa auditar mejoras? Auditar mejoras es que yo tomo referentes superiores a los que tengo implementados. Entonces, yo puedo tener la 9001 implementada y certificada, pero yo puedo darme cuenta que el sistema ya es maduro y muchos procesos ya tienen un desempeño muy consistente. Entonces, ¿qué es lo que hago? En lugar de tomar, además de tomar la 9001 como criterio, tomo, por ejemplo, la 9004, que esta es la estructura de la 9004, la de éxito sostenido. ¿Y qué es lo que hago? Cojo los capítulos relacionados, por ejemplo, con recursos, que es el capítulo 9, y él me habla de todos los recursos del sistema. Entonces yo podría tomar el capítulo 9 y auditar lo que menciona en talento humano y mirar qué de lo que aparece en 9004 está o no está. Por ejemplo, la 9004 dice, oiga, usted debería estructurar los programas de formación que tengan de las personas no en función de las brechas, sino en función de las fortalezas que tengan los trabajadores. Miren el cambio tan interesante. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me voy a desarrollo humano, veo que es un proceso muy estructurado, veo que hay algunos procesos que tienen una competencia técnica muy fuerte y voy a audito.
Y pregunto sobre eso. Oiga, ¿ustedes han desarrollado de alguna manera planes o programas que estén basados en potencializar las fortalezas de los trabajadores? Y desarrollo no me puede decir, oiga, sí, mire, estamos empezando a hacerlo. O me puede decir, oiga, no, pero hemos contemplado esta condición. Cuando yo audito ese tipo de referentes que están muy por encima de una 9001, pues, ¿qué es lo que estoy encontrando? Desviaciones, es decir, incumplimientos. Pues en el fondo no, en el fondo no, porque estoy encontrando desviaciones frente a condiciones que son muy superiores a un referente. Entonces, ¿qué es lo que estoy encontrando? Oportunidades de mejora. Es decir, posibilidades de optimizar los procesos con mejores prácticas. Yo podría auditar mejoras y puedo darle un resultado a, a la organización diciéndole, mire, aquí hay un trabajo muy interesante que se puede hacer desde el punto de vista de desarrollar programas de formación basados en fortalezas de las personas en estos procesos. Esa podría llegar a ser uno de los grandes hallazgos que se puedan encontrar cuando audita uno mejoras. Entonces, el auditor podría ser también una persona que me ayude de alguna u otra manera a identificar mejoras basados desde un proceso de evaluación que haga el auditor desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo este tema también para que lo revisen. Y sobre esta base quería cerrar para darles una forma distinta de cómo abordar las auditorías y que rompamos los esquemas a los que estamos acostumbrados a desarrollar estos procesos de evaluación que son fundamentales para una organización. No sé si hay preguntas al respecto, Hola algo que quisieran Santiago, profundizar. pues por el momento no hay preguntas. No sé si de pronto alguno tiene alguna que quiera plantear en este momento, puede aprovechar para hacerlo. Mientras tanto, voy agradeciéndoles a todos por su participación. Les recordamos que esta conferencia fue ofrecida por la especialización en gerencia de la calidad, la cual tiene inscripciones abiertas hasta el 15 de mayo. Y los invitamos a seguir conectados con Uninorte y participar de las conferencias que preparamos permanentemente para todos ustedes. En el caso de calidad, tenemos nuevas programaciones de conferencias para los días 23 de mayo y 6 de junio, las cuales serán divulgadas previamente con nuestra base de datos y a través de redes sociales. Entonces, por eso es importante pues que nos sigan y mantener en contacto con Uninorte. No sé si de pronto se han planteado preguntas. Veo que no. Santiago, entonces en este momento aprovecho para agradecerte por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio y pues a todos ustedes por haber acudido a la invitación de Uninorte en la sesión del día de hoy. Muchas gracias y cualquier duda que presenten, pues en el chat registran mis datos de contacto si requieren una asesoría virtual o una atención personalizada también. Muchísimas Que gracias esté a muy bien. todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.